Yo veo que hoy todos están despierticos, pero les garantizo que eso no fue así esta mañana. Es más, en 3 semanas, y para los que tenemos hijos, cierto que llega un momento en donde como que abre uno el ojo y mira a la ventana y dice, uy, está oscuro todavía. Y se voltea para echar otro sueñito. Y cierra los ojos y comienza el sueñito cuando ¡pum! Ya está de día. Ese sueño es el más delicioso, pero es el más cortico. Porque justo ahí, antes del amanecer, antes de que comience el día, cuando esa oscuridad está en lo más profundo, ahí cuando usted abre el ojo y ve eso tan oscuro y cree que todavía es 2, 3 de la mañana, no, está justo en ese momento en donde está que despunta el alba. Pero esa oscuridad significa que el día no va a aparecer. No, todo lo contrario. Cierra uno el ojo medio segundo, un minutico y lo vuelve a abrir y ya está de día. Ya le tocó levantarse. El día llegó, aún después de la profunda noche. En este Salmo 13, David está siendo perseguido, está en esa oscuridad. Y este es un salmo que podemos aplicar a nuestra vida cada vez que sintamos la presión, la persecución, algo insoportable. Podemos aplicarlo para aquellos que han tenido algún fracaso, aún en la relación con el Señor. Y lo que es más, este salmo es invaluable para la iglesia, es invaluable para ti, es invaluable para mí, porque nos muestra cómo puede sentirse el justo. Y quiero enfatizar la palabra sentir, porque es un sentimiento. Realmente es solo un sentimiento, no es una realidad. El justo se siente en oscuridad y abandonado por Dios. Pero a pesar de ese sentimiento, el justo ha confiado su vida al Señor Jesucristo y no se deja llevar por lo que siente. Y finalmente termina clamando a Dios y confiando en ser escuchado. Y como confía en que será escuchado, también termina cantando de alegría, incluso si la prueba no ha terminado. Este Salmo 13 me encanta, nos muestra cómo un hombre justo puede ir delante de Dios tal como es, sin que Dios se moleste, sin que Dios tenga alguna palabra fuerte hacia nosotros. Y voy a dividir este salmo, al igual que el anterior, en 3 partes, para entenderlo un poquito mejor. La primera parte la vamos a llamar la desesperación. La desesperación que siente el justo en la persecución o en una prueba prolongada. La segunda parte, el llamado. El llamado del justo a Dios para que lo libere. Y la tercera parte, la confianza. Esa confianza del justo en su Señor y en el resultado de esa confianza. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado.
Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y vamos a comenzar con esta primera parte de la desesperación. La desesperación de los justos. Ese clamor, esas par de preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Te has dado cuenta lo que pasa con la olla a presión? Te has comido, has preparado una sobrebarriga sin olla a presión. Yo lo he intentado por horas. Dicen que metiéndole una cuchara blanda, no funciona. Para eso está la olla a presión. Ahora, ¿cuándo sabemos que la olla a presión está funcionando? Ese sonido que nos indica que adentro eso está que estalla. Y de pronto esa válvula se levanta y deja salir un poco de ese vapor que adentro está revolviendo y está cocinando y está ablandando. Eso sucede cuando la olla a presión está a punto de estallar. Ese grito del vapor cuando se levanta la válvula, esa fuerte presión de las pruebas o de las persecuciones, también pueden producir en nosotros ese grito de desesperación. Y a veces en palabras no muy correctas delante de Dios. Pero a Dios no le va a importar si gritas, porque estás bajo la aflicción, bajo la presión. A Dios no le importa que clames a Él, aún con palabras un poquito fuertes. No, eso no le importa. A Dios no le importa. Pero lo que sí le importa a Dios, lo que le molesta, lo que no admite es que lo ignores, que lo desprecies y que no valores lo que Él hace en ti. ¿Por qué no le importa? Porque Él conoce nuestra condición. Si vamos a ver el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El clamor no es una protesta, no es una ingratitud contra Dios, no es un grito de resentimiento contra Dios, es un lamento de necesidad. Es un lamento de eso que nuestro corazón necesita, de ese ser escuchado. Porque como veíamos en el salmo anterior, pareciera que el fundamento ha desaparecido de nuestra vida. Es un grito, sí, pero es un grito humilde de un hombre que confía en Dios y que lo necesita con todas sus fuerzas, pero que se siente abandonado en esa prueba porque no siente que Dios lo escucha. ¿Te has sentido así? Con ese grito desesperado. Evidentemente, la lucha de David contra su enemigo era larga, agotadora, fuerte. Posiblemente David estaba cansado y por eso rompe su silencio y dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Pero fíjense que aún en esta condición David nunca deja de reconocer quién es Dios y continúa llamándolo Señor. No hay falta de respeto en ese grito. Él sabe quién es Dios, es su Señor. Él sabe quién es Él, su siervo. Estas palabras son palabras que transmiten un tremendo sufrimiento interno, un sentimiento de abandono. Y aquí viene la parte
más importante para nosotros, el aspecto práctico de estos versículos. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué a veces Dios permite el silencio para con sus hijos? ¿Por qué Dios no me dice nada? Y pregunto yo, ¿es realmente un silencio? ¿O es una forma de transmitir algo que puede que esté fallando en nuestra vida y que necesitamos aprender? Ese silencio de Dios nos provoca impaciencia. A la mayoría nos provoca una terrible impaciencia. Pero es tal vez por eso que Dios permite el silencio. Porque cuando sus hijos muestran impaciencia, significa que hay algo en nosotros que tiene que ser removido, que tiene que ser ablandado, que tiene que ser puesto en esa olla a presión. El Señor a veces usa su silencio porque piensa que el oro, o sea, tu fe, debe estar más tiempo en el fuego. Esa carnecita debe estar más tiempo en la olla a presión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos esos defectos que aparecen en nuestra vida espiritual, claro, deben ser removidos. Lo mismo hace el joyero con el oro. Cuando el joyero necesita eliminar del oro en bruto algunos defectos, lo pone al fuego y separa el oro de la escoria. Subrayen esa palabra, la escoria. Muchachos, búsquenla en el diccionario, porque estamos llenos y necesitamos que esa escoria a través de la prueba sea eliminada. Seamos honestos, necesitamos la prueba. Cuando un verdadero hijo de Dios pasa por una larga prueba, podrá cantar lo que canta David al final del Salmo, en el versículo 6. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien, porque me ha tratado con bondad, incluso antes de que la prueba termine. Tal vez nunca lo hayas notado, pero cuando estás diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Cuando estás gritando, ¿me olvidarás para siempre? Probablemente lo que Él está haciendo en ese preciso momento es limpiar la escoria que hay en tu vida, los defectos de tu alma, para que tu fe se halle en adoración, gloria y honra. Por eso la adoración y los cánticos, esos que levantamos desde lo más profundo de nuestra alma. Por eso esos cánticos se cantan también antes de las pruebas, incluso después de las pruebas. ¡Oh, qué alabanza! Pero también se cantan durante la prueba. En el versículo 2 vemos: ¿hasta cuándo será exaltado mi enemigo sobre mí? Esa pregunta que también taladra y carcome al salmista. Y la verdad no sabemos a quién se refiere David con mi enemigo, pero sí sabemos quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el mismo, siempre es el mismo. No es la gente, no son los de afuera, no es tu hermano, ya deja de pelear. Ni siquiera son las cosas, no. Nuestro enemigo es siempre Satanás. Sí, actúa tangencial e indirectamente a través de otras personas, haciéndonos creer que tiene el control, haciéndonos pensar que no hay salida a nuestros problemas, que son tan grandes que nos van a ganar,
que no tenemos fuerzas para seguir adelante y que el enemigo parece más fuerte que Dios. Pero para mí, la palabra más impactante en estos versículos es para siempre. Para siempre. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Para siempre. Y me impacta porque David no solo está sintiendo una ausencia momentánea o un retiro momentáneo de Dios de su vida. David tiene miedo del abandono total de aquel que siempre lo ha sostenido. Miren, esa frase es la más impactante de este salmo, porque es una profunda sensación de angustia, pero a la vez, lo que más me gusta de esta frase es que David, me está mostrando esa frase, que David no estaba acostumbrado a no sentir a Dios a su lado. Ojo con eso que acabo de decir. Esa frase me está diciendo que esa angustia es porque él no estaba acostumbrado a la ausencia de Dios de su lado. Él estaba acostumbrado a sentirlo. Y eso me demuestra que el verdadero creyente nunca debe acostumbrarse a no sentir la presencia de Dios en su vida. Ojo, hermano, si algún día tú llegas a sentir esa ausencia de la presencia de Dios en tu vida, pilas, despelúcate, decían los muchachos, pilas. El Señor Jesús tuvo una noche larga y oscura antes del amanecer de la resurrección. En Getsemaní, ¿recuerdan? Estaba angustiado. Estaba angustiado porque no escuchó nada. Él le pidió al Padre que le dejara pasar esa copa llena de nuestros pecados que Él iba a cargar. Y no escuchó nada. Bueno, al menos los evangelios no nos dicen que haya escuchado algo. Tú puedes leerlo en Mateo 26. Él preguntó 3 veces y solo escuchó el silencio. Estaba triste porque había sido traicionado por Judas. Sintió soledad porque sus apóstoles, sus discípulos salieron corriendo cuando fue entregado y abandonado. Pero especialmente en la cruz sufrió la angustia de sentirse abandonado. ¿Recuerdan ese grito angustioso? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús, como acabas de ver, no fue ajeno ni es ajeno a nuestro sufrimiento, incluyendo el silencio de Dios. Tanto el ejemplo de David como el de Jesús, en esos 2 ejemplos podemos vernos nosotros. Por eso, cuando un verdadero cristiano sufre estas cosas, cuando siente que el Señor, y es solo un sentimiento, ojo, no escucha, debe hacer lo que vamos a ver en los siguientes versículos: clamar a Dios. Y aquí viene la segunda parte: la súplica de los justos. Versículo 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Qué oración? Esta es una oración. David deja de quejarse. Ya pasó el quejo y pide ayuda. Pero lo curioso del versículo 3 es esto: David no solo pide ayuda para que Dios le quite las circunstancias adversas. Lo primero que pide es iluminar sus ojos. Alumbra mis ojos. ¿Qué significa eso?
Traté de plasmarlo en varias frases. Ábreme los ojos, hazme entender lo que me pasa. Señor, dame la comprensión necesaria para entender las circunstancias que estoy viviendo. Señor, hazme ver las cosas como tú las ves, incluso en estas circunstancias. Señor, quiero tener tu perspectiva. Señor, pon tu luz en mis ojos porque quiero tener tu misma visión, tu misma panorámica de las cosas. Y esa luz que alumbra, mis hermanos, esa luz, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De dónde viene esa luz? Es la palabra de Dios la que nos ilumina. Es eso a lo que David estaba clamando. Ilumina mis ojos. Dice Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Qué ilumina mis ojos? La palabra de Dios. ¿Quién en mi vida me ha sido otorgado por el Señor para que yo entienda esa luz y la recuerde? ¿Quién? Duro, iglesia, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y David tenía el Espíritu Santo. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Y cuando tú rendiste tu vida a Cristo, me dice la Escritura que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, ha venido a tu vida. Tú tienes el Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo para que la luz de la palabra ilumine tus ojos. Viene a mi mente lo opuesto. Viene a mi mente que las circunstancias que Dios permitió en la vida de Jonás, estando 3 días en el gran pez, fueron las que lo llevaron a la oración. Fue una circunstancia desagradable, sí, pero lo llevó a la oración. Poco antes de ser arrojado al mar y tragado por el gran pez, ¿dónde estaba? Estaba en el sótano del barco. Estaba huyendo. Ahora era un barco, no podía salir corriendo, entonces estaba metido en lo más profundo, en el sótano del barco. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo? Durmiendo. ¿Reconocemos esa palabra? Yo creo que no solo la reconocemos, sino que miramos alrededor y la percibimos. Estaba durmiendo, huyendo de Dios, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios. Y eso me enseña algo, que todo lo que nos obliga a orar, todo lo que nos obliga a clamar al cielo, todo lo que nos lleve a implorar a Dios, va a ser lo mejor para nuestras vidas, aunque sean circunstancias desagradables. Aunque sean circunstancias tan duras como estar dentro de un pez apestoso, lleno de algas, de suciedad, como debió estar Jonás en ese momento. Pero esa prueba lo hizo arrodillarse. Vemos personas que aparentemente viven en la verdad, en Jesucristo, y que terminan profundamente dormidas
en el sótano de un barco, que a veces son las sillas de la iglesia, y que terminan de rodillas, porque para eso es la prueba. Por eso necesitamos pruebas y tenemos que reaccionar a esas pruebas correctamente, porque a veces la reacción a esas pruebas es huir. Todo lo contrario a lo que habíamos visto en el Salmo 11, es huir a los montes como las aves. Jonás estaba profundamente dormido, desobedeciendo a Dios, y darse cuenta de eso es importante. Cuando estamos dormidos es importante que nos demos cuenta, porque si no te das cuenta que te estás quedando dormido, entonces Dios va a permitir un movimiento en tu vida, un movimiento en la iglesia para despertarte del sótano, para que reacciones. Cuando todo va bien, todo está en abundancia, ¿cierto que nos olvidamos un poquito de Dios? ¿Cierto que nos olvidamos a veces hasta de orar? Y las pruebas son los mejores momentos para encontrar a Dios. Son momentos especiales en donde uno puede encontrar a Dios. ¿Y sabes por qué? Proverbios, capítulo 27, versículo 7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento, todo lo amargo es dulce. Alguien que me diga un dicho popular que dice esto. ¿Alguno ha escuchado ese dicho que dice: la buena vida cansa y la mala amansa? Casi todos los dichos populares tienen un respaldo bíblico. Ya lo había dicho la Escritura, es que al hombre saciado desprecia el panal de miel, pero para el hambriento todo lo amargo es dulce. Es por eso que el tiempo del Señor es perfecto. Él se revela en el momento propicio. Y normalmente, y tristemente para nosotros, porque somos así, el momento propicio es cuando tenemos hambre y sed. Cuando una persona tiene dificultades y está en crisis, es cuando el Señor está más cerca para revelarse y mostrar su luz. ¿Y sabes por qué? Porque el alma satisfecha detesta el panal de miel. Y ahí la importancia de estos versículos que estamos viendo en el Salmo 13. El versículo 3 y 4 son lo opuesto a ignorar la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué David le pide al Señor que ilumine sus ojos? ¿Por qué debemos pedirle entonces al Señor que ilumine nuestros ojos? ¿Cuál es esa razón? Para que no durmamos el sueño de la muerte. ¿Cuál es el sueño de la muerte? Algunos hemos tenido por diferentes circunstancias, y sobre todo los que ya hemos pasado los 30 años, 40, 50. Hemos tenido oportunidad en nuestra vida de tocar un cadáver. Porque la vida es así. Porque nuestros padres ya han fallecido, por muchas razones. Y para los que no lo han hecho, déjame decirte que eso se llama el frío de la muerte. El frío de la muerte. Ese es un frío profundo. Ese es un frío que no quisiera volver a percibir, que no quisiera volver a sentir, que no quisiera volver a tocar. Y es ese frío al que me está diciendo: Señor, ilumina mis ojos para que ese frío no llegue, el frío de la muerte. Cuando nos enfriamos, para que no durmamos en el sueño de la muerte. Cuando no tienes esa relación personal que incluye la oración,
que incluye la llenura del Espíritu Santo, cuando no quieres mantener tus ojos espirituales abiertos y prefieres, como Jonás, estar dormido en un sótano de un barco, cuando no le pides a Dios, como lo hizo David, ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, entonces vas a estar dormido con ese frío y no tendrás el entendimiento de Dios. Es el entendimiento que produce la vida. Ese es el resultado de no tener la luz de Dios en tus ojos. Confusión, incomprensión, no saber para dónde vamos, ni de dónde vienen los ataques del enemigo. Tropezadero con todo. Mis hermanos, la gente piensa que el cristianismo es estar condenado a una vida aburrida, limitado por una cantidad de reglas que condenan a las personas. Pero no es cierto, no es verdad. Jesús dice que Dios no envía a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, 17 al 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el significado práctico de decir que ya está condenado? ¿Por qué no dice será condenado? Pues porque ya está condenado quien no cree. Desde ese preciso momento, quien no acepta a Cristo está condenado y vive una vida de confusión permanente. Y quiero subrayar en el versículo 4 dos palabras: enemigo y enemigos. Enemigo, ya lo hablamos, el enemigo es uno, Satanás. Y enemigos, esos son los que quieren realizar las obras de Satanás en contra de Dios. Entonces Satanás quiere vencerte, y aquellos que le sirven en este mundo se alegrarán cuando te vean caer. ¿Y sabes por qué? Porque necesitan ver que tienes razón y que tú estás equivocado, pero no es así. Por eso David clama para que mi enemigo no diga he vencido contra él, para que mis enemigos tampoco se regocijen. Y después de clamar y orar, David confiesa su confianza en el Señor. Y esa confianza produce un resultado. Incluso antes de que las circunstancias adversas desaparezcan. ¿Qué resultado? Veamos. Tercera palabra, la confianza. La confianza del justo y su resultado. Versículos 5 y 6, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Vemos? David no confía en su propia justicia. David no confía en sí mismo para que Dios lo libre del peligro. David no va ante Dios con una lista así larga de obras. Mira, Señor, yo fui el que mató a Goliat. Yo, el rey. No. Él no le recuerda al Señor todo lo que hizo. David no confía en sí mismo, confía en el Señor y sus misericordias. Y estos versículos me recuerdan algo que hablamos aquí en este púlpito varias veces, y muchas veces diría yo. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras, y es que no podemos presentarnos a Dios basados en quienes somos. No podemos presentarnos a Dios basados en lo que hacemos. Nuestra confianza en Dios no estará basada en nosotros, sino en sus misericordias. Y hay un error que podemos cometer, tal vez el más común: pedir a Dios que nos libere, que nos suavice determinada situación, no basado en lo que hemos hecho por Dios en el pasado, sino basado en lo que vamos a hacer por Él, supuestamente. ¿Sí? Señor, a ver si alguno
¿Le suena familiar esta frase? Señor, si me bendices con lo que te voy a pedir, voy a servirte. Te lo prometo. Miren, mis hermanos, hace unos años, cuando comenzó una larga enfermedad, le decía al Señor, sáname y te serviré. Qué arrogante. El Señor sabía que yo estaba mintiendo. Ahora, yo no lo hice así. Yo pensé que estaba siendo honesto, pero Él sabía que yo no lo iba a hacer. Y solo después de darme cuenta que tenía que confiar en sus misericordias, sin importar lo que me pasara, no importa si me da salud o no, entendí que tenía que servirle tal y como estaba, hecho trizas, hecho polvo. Y cuando entendí eso, le dije, Señor, tal como soy. No sé cómo lo voy a hacer, pero tal como estoy, te serviré. Y solo después de eso vino la bendición del servicio. Y no crean que el Señor me ha sanado, no. Sigue ahí. Pero ahora confío en su misericordia. He podido confiar en sus misericordias. No en lo que hice, no en lo que voy a hacer, sino en su misericordia. No importa si cambias o no. No importa si las circunstancias cambian o no cambian. No, confía en sus misericordias. Y eso significa saber esperar. Cuando pensamos que ya la cogimos, viene algo más. Eso significa saber esperar. Saber esperar tiene un propósito. Dios tiene su tiempo. Cuando llega su hora, Él actúa. Él cambia circunstancias. Las circunstancias se convierten en bendiciones. Un cristiano que es obediente sabe esto. Lo sabe, por lo menos debería saberlo. Pablo lo sabía. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te ha llamado con un propósito. Pero debemos saber cuál es el propósito. No vivir así porque sí. No importa cuál sea la respuesta de Dios, un cristiano debe tener una relación personal basada en sus misericordias, porque sabe o debe saber que Dios responde. Sabe que Cristo salva. Sabe que nuestro Padre nunca nos dejará a pesar de nuestras angustias, a pesar de nuestros errores y nuestro lamento. Dios siempre tiene una respuesta. Nadie canta en momentos de oscuridad. O mejor, sí, cantan. Y para aquellos que nos gustan los blues, sabemos que son cánticos de tristeza, nacidos de corazón de personas que venían siendo esclavizadas. Ese es el cántico del que está en oscuridad. Pero nadie canta de alegría en momentos de oscuridad. Solo el cristiano. O por lo menos debería hacerlo, porque ha puesto su confianza en Cristo. Miren, en esa situación que les conté con respecto a la enfermedad, yo estaba en la misma situación que David, clamando por la presencia de Dios. Parecía que Dios se hubiera desaparecido, se hubiera tomado un respirito conmigo, se hubiera aburrido. Pero a pesar de la dureza de la prueba, lo que es peor, la duración de la prueba, empecé a cantar al Señor de mi salvación, incluso antes de ver sus misericordias que vinieron y vinieron después y siguen viniendo. Canté lo bueno que había sido Dios conmigo y cómo me había salvado de mi verdadera condición, una condición egoísta. Pero para eso tuve que salirme de los versículos 1 y 2 que implicaban ya
deja de quejarte y compadecerte. Y poner en práctica los versos 3, 4 y 5 que significan oración y confianza, para terminar cantando el verso 6. Lo que quiere decir, Él ha convertido para mí mi lamento en baile. Pero mejor que mi testimonio, recordemos el testimonio. Si no va a terminar aquí, no va a poder seguir. Recordemos el testimonio de Pablo y Silas en Hechos 16. A pesar de la golpiza que recibieron, a pesar de semejante zumba que les dieron, estando en la cárcel con los cepos en los pies, ¿qué estaban haciendo? Cantando. Oraban y cantaban himnos a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué estarían cantando? ¿Qué estarían cantando Pablo y Silas en aquellas circunstancias desagradables? Tal vez estaban cantando salmos. ¿Quién sabe si fuera el Salmo 3 el que estaban cantando? Yo creo que estaban recordando todas las cosas buenas que Dios había hecho con y en ellos. Y esa gratitud les hizo estallar en cánticos espontáneos que salían ¿de dónde? De lo más profundo de su corazón. Y eso es lo importante para nosotros, porque ahí hay una prueba de fe y hay una prueba y un testimonio para los demás. A través de sus cánticos podían proclamar la bondad de Dios, y fue un testimonio para el resto de los presos que podían oírlos allí en esa cárcel. Qué importante es recordar la bondad de Dios, qué importante es recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero qué importante también es agradecerle con cánticos de libertad, cantando con gratitud. Ese es un tremendo testimonio de fe para los demás. Eso, las pruebas nos enseñan a no vivir por vista. Nos enseñan que lo que produce nuestra adoración son las misericordias de Dios. Y antes de terminar, voy a decir algo que tal vez pueda sorprender a algunos. La mayoría de los que me conocen piensan que a mí no me gustan las manifestaciones externas de alegría y felicidad. Algunos, las más cercanas o la más cercana, a veces dice que soy un témpano. Sí, es cierto, a mí me gusta el orden, el recogimiento interior cuando se predica la palabra de Dios, para que Jesús entre en mi mente, luego descienda a mi corazón y al salir por esa puerta lo pueda poner en práctica por mi voluntad. Bueno, ya no es mi voluntad porque es Cristo viviendo en mí. Pero les confieso que a mí me encanta, y hoy no tuve ese privilegio, cuando escucho a Tito, porque estaba afuera. Si hubiera estado aquí adentro, muchos lo escuchamos en la alabanza cuando grita ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a mí me encanta. No se sorprendan. Me encanta porque es lo que Él está viviendo. Ese cantar aleluya, ese amén, cuando escucho un versículo, una verdad bíblica, es un verdadero hijo de Dios que ha pasado por situaciones de lamento y rompe su silencio y canta gloria a Dios. Por supuesto que eso me gusta, eso me gusta. Me gusta que un verdadero hijo de Dios lo exprese. Si no viene de un alma que es religiosa, no. Pero si viene de un cristiano que levanta su corazón con gozo y dice cantaré al Señor por lo que me ha hecho, eso me gusta, porque es un clamor que rebosa de sus misericordias. En resumen, muchas veces en una situación difícil comenzamos a quejarnos como David, como nenitas. Gritamos al Señor desesperados de impaciencia.
Pero debemos dar tiempo al tiempo de Dios. Cuando un hijo de Dios entiende que Dios tiene su tiempo y entiende que ese es el mejor tiempo, termina con un canto de fe, con un canto de fe. El Señor nunca te olvidará. El Señor tiene el precio de tu redención traspasado en las palmas de sus manos. El Señor no te olvidará. El Señor tiene el precio de su redención traspasado en sus pies. ¿Cómo ha de olvidarte? El Señor tiene el precio de su redención enterrado en su costado. Tiene el precio de tu redención clavado en su frente sangrante. Tiene el precio de tu redención clavado en un costado. Pero hay una condición. Juan capítulo 7 versículo 37. Si alguno tiene sed, y Jesús le decía a la multitud, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús no está hablando de esa sed que deja la boca seca. Está hablando de una sed que si no se satisface, te mueres. Y por eso la gente que no tiene a Cristo está muerta. No es sed de las cosas que el mundo me da. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en una tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Y cuál es el tipo del agua en la Escritura? La palabra de Dios. Eso fue lo que brotó en esa roca de Horeb. Esa agua que sacia y calma la sed. Que por el Espíritu Santo que no permite que te duermas, puedes entender esa palabra y escuchar a Dios. ¿Estás en tierra seca y árida? ¿Estás sediento? Mi alma tiene sed de ti, porque me he dado cuenta que todo en este mundo, todo lo creado, no ha sido diseñado para saciar esa sed. Cuando yo lo anhelo, nada me satisface. Por eso tengo sed. Y el primer requisito es: pídele al Señor saciar. La llenura del Espíritu Santo para que a través de su palabra reconozcas quién es Él y sus misericordias. Acude a Él, escucha su palabra, préstale atención, escucha la Escritura, obedece lo que te dice. Toma la palabra del Señor Jesús y haz de ella una relación personal. Creo esto, pero esto no. Me interesa esto, pero esto no. Y así vas a seguir bebiendo agua contaminada del mundo. Pero el Espíritu Santo te va a permitir con esto y todo lo que hay en la Escritura, saciar esa boca seca. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed hoy? Seguramente has estado bebiendo agua contaminada. Has estado bebiendo agua de la mentira, del sistema de valores del mundo que te dice que son otras las cosas importantes. Y déjame decirte, es un mundo mentiroso, es un mundo corrupto, es un mundo que adormece. Beber a Cristo es beber de la verdad. Y ojalá Dios ponga hoy en tu corazón saciar esa sed. Que puedas decir, iglesia: mi alma clama como el siervo, mi alma tiene sed de ti. Y anhelo hoy, iglesia, que puedas decir: cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Anhelo que el Señor te haga cantar. Te voy a pedir que nos pongamos en pie. Cierra tus ojos. Abre tu mente y permítele al Señor escuchar ese clamor que salga de tu corazón, de lo profundo del corazón. Tengo sed, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor.
Lléname, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname de tu amor, Señor. Lléname, Padre Santo. Levanta una oración al Señor mientras escuchamos. Lléname, Dios. Lléname con tu amor. Como el siervo Lléname con tu Espíritu, Señor. busca Así, Padre, así. por las aguas, Así clama mi alma. así clama Por ti, Dios mío. mi alma, por ti, Que sea el ruego de tu corazón. Señor. Ábrele tu vida. Llena tu ser. Día y noche Llena tu ser con tu Espíritu. yo tengo sed. Clámale, de ti. Señor, tengo sed de ti. Tengo sed de tu Espíritu. Solo a ti. Lléname, Señor, lléname. Solo a ti puedo llegar, Padre. Buscaré. Solo ante ti me puedo postrar. Lléname, Señor, lléname. Dice, Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. día y noche, Padre. Día y noche, 24 horas. No solo un rato, 24 horas. Tengo sed de ti. Ilumina mis ojos, Señor. Ilumina mi entendimiento. Ilumina mi corazón. Lléname, Padre, tu Espíritu Santo, para que tu palabra sea luz. Lléname, Señor, lléname. Lléname con tu amor, Señor. Lléname, Señor. Dame más. Dame más. Más y más y más, Señor. Más de tu Más. amor. Quiero más Yo tengo sed, sed. Tengo sed de esa palabra que sacia. Tengo Tengo sed de solo tu palabra, Señor. Tengo sed de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Señor. Levanta tu corazón ahora, tu voz. Levanta tu voz y dile. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche. Día y noche yo tengo sed de ti. Solo a ti, Señor. Solo a ti. No distraeré mi mente, sino solo en ti. Buscaré. Déjame buscarte, Señor. Ilumina mis ojos, mi vida y mi corazón. Lléname, Padre. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Lléname, Señor. Hay sed en tu vida. Clámaselo. Clámaselo, que Él te dará esa agua que sacia. Más de tu Señor te dará esa fuente que brota agua viva. Espíritu Santo, llénanos. Solo de ti. Gracias, Padre. Lléname, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu llenura, Padre. Yo tengo Gracias, mi Señor. sed. Has sido bueno. Solo Tus misericordias, de Señor, ti. han caído
sobre nuestras vidas. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre. Señor. Escucha a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios nos bendiga y que esté llenando nuestra vida con su Espíritu.